Dicen que el diablo no necesita ser visto para hacerse sentir, que cuando el mal decide habitar un cuerpo, lo hace lentamente, dejando rastros invisibles, un olor extraño, una voz que no pertenece a nadie, un silencio que pesa más que los gritos. Pero lo que ocurrió en Alemania, en la década de los 70, fue algo que ni la iglesia ni la ciencia han podido explicar por completo. Hoy conocerás la verdadera historia detrás del exorcismo de Emily Rose, el caso real de Anneliese Michel, una joven que creyó luchar contra 6 demonios y terminó enfrentándose a la propia oscuridad de la fe humana. Antes de continuar, si eres amante del terror real, de los casos que mezclan religión, misterio y locura, suscríbete ahora mismo, dale like y comparte este video, porque lo que vas a escuchar no es una historia inventada, sino una transcripción del horror que cambió para siempre la forma en que el mundo mira los exorcismos. Todo comenzó en una pequeña ciudad de Baviera, Alemania, llamada Klingenberg am Main. Era 1968, un año en que el mundo hablaba de avances, tecnología y libertad. Pero en una casa antigua, una adolescente de 16 años empezaba a vivir lo que muchos llamarían una maldición. Su nombre era Anneliese Michel. Hija de una familia profundamente católica, criada bajo la culpa del pecado y la devoción estricta, Anneliese era una joven tranquila, estudiosa y creyente. Nadie, absolutamente nadie, imaginó que en pocos años su rostro se convertiría en un símbolo del mal. Todo comenzó con un simple ataque epiléptico. Una mañana en el colegio, Anneliese se desvaneció. Su cuerpo tembló, su garganta emitió un sonido inhumano y sus ojos, según testigos, quedaron en blanco por varios segundos. Los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal. Le dieron medicación, terapia y explicaciones racionales. Pero lo que vino después no se puede explicar con ciencia. Las noches se volvieron tormentosas. Anneliese comenzó a escuchar voces. Decía que eran sombras que la llamaban por su nombre, que se burlaban de sus oraciones, que le decían que ardería en el infierno. Su madre, Anna Michel, comenzó a notar algo más. Objetos movidos del lugar, ruidos en el ático y una sensación helada cada vez que su hija entraba a una habitación. Al principio lo atribuyeron al estrés, pero pronto Anneliese dejó de dormir. Comenzó a rezar compulsivamente. Se arrodillaba durante horas hasta sangrar por la presión en las rodillas. Decía que no podía mirar los crucifijos, que las imágenes sagradas la quemaban. Los médicos aumentaron la dosis de sus medicamentos, pero nada cambió. En cambio, las voces se volvieron más claras. «Soy yo», decía una. «Soy el que la domina». «No reces por mí», murmuraba otra. En ese punto, la familia comenzó a sospechar que lo que ocurría no era una enfermedad. Buscaron sacerdotes y uno tras otro se negó a intervenir. La iglesia exigía pruebas. Y en los años 70, los exorcismos estaban prácticamente prohibidos en Alemania. Pero el padre Ernst Alt, un sacerdote local, escuchó su historia y creyó. Dijo que Anneliese no actuaba como una enferma, sino como alguien poseída. Solicitó permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo formal. Y tras meses de revisión, el permiso fue concedido. El 24 de septiembre de 1975 comenzó el primer ritual de exorcismo según el antiguo Rituale Romanum. Lo que pasó en los siguientes 10 meses quedaría grabado en 43 cintas de audio. En ellas se escucha la voz de Anneliese transformarse, cambiar de tono, emitir gruñidos imposibles para un ser humano. Decía tener dentro de sí a Lucifer, Caín, Nerón, Judas, Hitler y Fleischmann, un antiguo sacerdote maldito. Los exorcistas intentaban rezar, pero ella se retorcía, rugía, se lanzaba al suelo con una fuerza descomunal. Dejó de comer, mordía la pared, bebía su propia orina y decía que el mal no la dejaría en paz hasta morir purificada. Su cuerpo comenzó a deteriorarse. De los 70 kilos que pesaba, pasó a apenas 30. La familia, agotada, seguía creyendo que todo era parte del proceso. El padre Alt escribió en su diario: «A veces, mientras rezamos, el aire cambia. Siento que algo está aquí, algo que no quiere irse». Pero la comunidad médica comenzó a acusarlos de negligencia. Los vecinos decían escuchar los gritos desde la calle, gritos que no parecían humanos. Anneliese comenzó a hablar en idiomas que nunca estudió: latín, arameo y dialectos antiguos. Decía ver figuras con cuernos en las esquinas, sombras que se movían incluso cuando no había luz. En una de las grabaciones más inquietantes, se escucha a Anneliese decir: «No soy yo quien habla. Ellos están aquí. No me miren». La voz que sigue:
No es humana. Un gruñido mezcla de hombre y bestia llena el audio. Los sacerdotes siguen rezando mientras ella grita, y en medio del caos se oye claramente un nombre. Emily. Nadie sabe por qué, pero ese nombre, Emily, se repetiría tantas veces en los rituales que más tarde, cuando Hollywood adaptó la historia, sería el nombre elegido para la película El exorcismo de Emily Rose. La salud de Anneliese se deterioró rápidamente. Los sacerdotes y su familia creían que la fe la salvaría, pero ella comenzó a rechazar incluso la comunión. Decía que Jesucristo ya no la escuchaba, que Dios la había abandonado. En mayo de 1976 grabó su última cinta. En ella, con voz temblorosa, se la escucha decir: «Rueguen por mí, moriré para que otros crean». Pocos días después, el 1 de julio de 1976, Anneliese Michel fue hallada muerta en su cama. Tenía 23 años. Su cuerpo mostraba signos de inanición y agotamiento extremo. En su habitación había marcas de uñas en las paredes y en el suelo un crucifijo roto. El exorcismo había terminado, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Cuando el cuerpo de Anneliese Michel fue encontrado, el reloj marcaba las 6:45 de la mañana. Su madre, Ana, sostenía un rosario entre las manos. El padre Alt permanecía arrodillado junto a la cama, en silencio, con los ojos perdidos. En el aire, según testigos, flotaba un olor metálico, una mezcla entre sangre, cera y algo indescriptible. No había demonios visibles, no había señales sobrenaturales, solo el cuerpo frágil de una joven consumida por su propia fe. Pero las grabaciones estaban ahí. 43 cintas con más de 70 horas de audio en las que se escuchaban rugidos, blasfemias, lenguas muertas y súplicas. La iglesia, aterrada por el escándalo, intentó mantenerlo todo en secreto. Pero un médico forense levantó sospechas. Y lo que antes era una tragedia privada se convirtió en un juicio internacional. En 1978, el caso Anneliese Michel se abrió ante la corte de Aschaffenburg. En el banquillo estaban 2 sacerdotes y los padres de la joven, acusados de homicidio por negligencia. Los medios los llamaron los exorcistas del demonio. El fiscal Erich Schmidt-Leichner los señaló con dureza. Anneliese murió de hambre. Ustedes la dejaron morir creyendo que luchaban contra demonios que solo existían en su mente. Pero el padre Alt no se quebró. En su defensa dijo: «Vi cosas que ningún médico podría explicar. Escuché voces que no eran humanas. Si eso no era el mal, entonces ¿qué era?». Los psiquiatras declararon que Anneliese sufría psicosis epiléptica, que su mente, desgastada por años de fanatismo religioso y culpa, había creado una realidad paralela. Pero los sacerdotes presentaron las cintas. Y cuando las voces se escucharon en la sala del tribunal, el ambiente cambió. En una de ellas se oía claramente cómo múltiples tonos hablaban al mismo tiempo, como si varios seres usaran una sola garganta. El juez pidió detener la reproducción. Algunos presentes salieron del recinto. Otros lloraban. El juicio duró meses. La prensa alemana lo convirtió en un espectáculo. Mientras unos lo consideraban un caso de fanatismo religioso, otros veían una prueba viva de la existencia del mal. Finalmente el veredicto llegó. Los sacerdotes y los padres fueron declarados culpables de homicidio involuntario. Recibieron penas de 6 meses de prisión con libertad condicional. Pero lo más importante fue lo que ocurrió después. Tras el entierro comenzaron los rumores. Campesinos de la zona decían que de noche se oían voces cerca de la tumba, que las flores colocadas allí amanecían marchitas en cuestión de horas. Algunos aseguraron ver una figura femenina arrodillada sobre la lápida, rezando con la cabeza inclinada. Pero cuando se acercaban desaparecía. En 1978 el cuerpo de Anneliese fue exhumado. Las autoridades alegaron razones sanitarias, pero su madre confesó años después que lo pidió porque soñaba con su hija, y en los sueños ella le decía: «Mi cuerpo aún está intacto». Cuando abrieron el ataúd, el cuerpo estaba deteriorado como era de esperarse. Pero algunos testigos, entre ellos obreros del cementerio, aseguraron que su rostro no mostraba descomposición, sino paz. La iglesia ordenó silencio. Sin embargo, copias de las grabaciones empezaron a circular por toda Europa. Se convirtieron en objetos de culto. Muchos jóvenes las escuchaban buscando probar que eran falsas. Pero la mayoría no podía soportar oírlas más de unos minutos. Décadas más tarde, Hollywood convertiría esta tragedia en la película El exorcismo de Emily Rose. Y aunque cambió nombres y lugares, las escenas más terribles fueron tomadas palabra por palabra de las grabaciones reales.
Pero detrás del espectáculo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Fue Anneliese Michel víctima de una enfermedad mental o de algo más antiguo que la ciencia misma? Hay detalles que nunca aparecieron en los informes oficiales, como la nota que Anneliese escribió semanas antes de morir. Este sufrimiento no será en vano. Muchos se salvarán y yo seré libre. O el testimonio de una enfermera del hospital que la atendió antes del exorcismo. Ella aseguró que mientras intentaba sujetarla durante un ataque, Anneliese abrió los ojos y le dijo con voz masculina: «Tú también estás marcada». La enfermera renunció días después. Nunca volvió a hablar del tema. En los años posteriores, decenas de exorcismos fueron cancelados por miedo a repetir el caso. La Iglesia revisó sus protocolos, y el Papa ordenó que solo sacerdotes autorizados pudieran realizarlos. Pero a pesar de las nuevas reglas, el mal siguió manifestándose. Se dice que algunas de las cintas originales nunca fueron entregadas a la policía, que permanecen guardadas en los archivos secretos del Vaticano, junto con otros casos similares que jamás salieron a la luz. En una carta encontrada entre los documentos del padre Alt, había una frase subrayada en rojo: «El demonio no se vence, solo se traslada». ¿Qué quiso decir con eso? Nadie lo sabe, pero algunos investigadores aseguran que las casas donde se guardaron las grabaciones sufrieron incendios espontáneos años después. Otros afirman que las copias reproducidas a alto volumen provocan interferencias eléctricas, como si el sonido mismo estuviera maldito. Casi 50 años después, el caso Anneliese Michel sigue sin respuesta definitiva. Su tumba, en Klingenberg, aún recibe peregrinos. Algunos dejan flores, otros rezan, y algunos simplemente guardan silencio, con la sensación de que no están solos. A veces, dicen, se oye una voz femenina susurrando entre las lápidas: «Rueguen por mí». Nadie sabe si es eco del viento o algo más. Tal vez la verdad esté en algún punto entre la fe y la locura, entre la culpa y la redención. O tal vez, solo tal vez, el demonio que atormentó a Anneliese sigue buscando un nuevo cuerpo donde habitar. Si llegaste hasta aquí y sientes que algo te observa mientras escuchas, no apagues la luz. Suscríbete ahora, comparte esta historia, porque quizá, solo quizá, su nombre aún resuena en la oscuridad.